El lugar carecía de luz, y entonces era completamente lógico que todo entonces se tratara de un engaño de su mente, la cual le hacía pensar que había alguien que la acosaba. Cada noche aquella señora tocaba en mi puerta. Se trataba de una mujer muy grande, casi 80 años diría yo, la cual bastante angustiada llamaba para que yo la ayudara con alguien que según ella se había metido a su casa. La pobre mujer vivía sola. Su hijo apenas si acudía a visitarla una vez cada 2 semanas. Le llevaba víveres y todo lo que creía pudiera necesitar. Sin embargo, nunca supe cómo se atendía a sí misma, porque era evidente que su visión no era la mejor, además de que apenas si podía caminar. El caso es que siempre a la hora en que empezaba a oscurecer ella salía de su casa y se paraba en mi ventana tocando con los nudillos en el vidrio o la puerta, siempre buscando a alguien que le ayudara a sacar a aquel señor que según ella podía ver en las escaleras de su casa. Aquello siempre me tocó a mí, ya que mi padre llegaba hasta muy noche, y yo, quien me la pasaba haciendo tarea por las tardes, era quien siempre la veía o atendía cada que llamaba. Debo admitir que la primera vez me alarmé, porque sentí miedo al creer por completo lo que decía aquella anciana. Venía completamente asustada, lo hacía temblando de miedo y con una voz bastante angustiada, diciendo que por favor la acompañara a su puerta y ahí la ayudara a sacar a aquel hombre que la acosaba. La primera vez recuerdo haberla acompañado pensando que tal vez todo era una confusión, o algo que seguramente podría ser explicado con la simple lógica. Sin embargo, no era tan sencillo, ya que parecía ser que todo se debía a algo que la anciana creía ver solo en su cabeza. Recuerdo caminar con ella tomada de mi brazo, y ambos entrando lentamente hasta su sala. Sus manos llenas de arrugas me apretaban firmemente, mientras ella, llena de pánico, decía mirando fijamente hacia las escaleras: "Ahí está, al final de la escalera. Ya le dije que se vaya, pero no me hace caso. No me responde, no me dice nada. Solo se me queda viendo sin moverse de las escaleras". Sin embargo, no había nadie en ese lugar. Aquellas escaleras se encontraban vacías, completamente solas. Eso sí, mal iluminadas por un par de lámparas, las cuales estaban en el techo, y las cuales apenas emitían una tenue luz color ámbar. Por sí sola la casa lucía bastante inquietante, pero lo que me hacía sentir miedo era el hecho de que aquella anciana, completamente convencida, alzara su mano señalando con el dedo hacia arriba y llena de pánico gritara: "¡Vete de aquí! ¿Qué quieres conmigo? ¡Salte de mi casa!". Una situación la cual nunca había vivido, donde alguien completamente convencido se refería a algo que yo de plano no podía ver o escuchar. Efectivamente, aquella situación me provocaba miedo irracional, el cual sabía que solo era por la reacción de la anciana, por lo que, tratando de calmarla en algún punto, decidí subir las escaleras y ahí demostrar que en ese lugar no había nadie ni nada que pudiera atacarla. Aunque estaba muy tenso, subí hasta el último escalón y desde ahí le dije en voz alta que no había nadie, nada que estuviera molestándola, porque tal vez ya se había ido. Pero no era tan sencillo. Aquella mujer, a pesar de verme allá arriba, no se calmaba. Por el contrario, con ojos desorbitados y cada vez más alterada, señalaba al aire diciendo: "No, está junto a ti.
está junto a ti. Dile que ya se vaya. Aquello era muy perturbador. Ver a alguien que señala a tu lado y con una insistencia desesperada mencionando que hay alguien detrás de ti mientras estás en medio de las penumbras es algo que realmente te hace cuestionar cualquier situación. Pero a pesar de ello no se podía hacer nada. No había nadie a quien sacar, por lo cual solo pensé en prender todas las luces de su casa y tratar de convencerla de que aquello ya había terminado, de que aquello que había visto simplemente había abandonado su casa. Después de esa ocasión las cosas comenzaron a repetirse con mayor frecuencia. Primero tocaba una vez por semana para que yo saliera a ayudarla, y después ya lo hacía cada noche, exactamente cuando el sol recién se ocultaba. Mi miedo pronto pasó a ser molestia, cuando entendí que la señora no estaba bien de la cabeza, que por su avanzada edad y la falta de visión veía cosas, las cuales definitivamente no estaban ahí. Incluso una vez, tratando de hacerla entrar en razón, le pedí que me dijera cómo lo veía, que me describiera cómo estaba vestido, cuál era su aspecto. Esto, pensando que al quererme dar detalles pronto se confundiría, o se daría cuenta que ni siquiera tenía idea de qué era eso que según ella habitaba su casa. Sin embargo, fue todo lo contrario. La mujer con perfecto detalle comenzó a describir a un hombre de traje, que portaba vestimenta fina, con tela a rayas, y el cual usaba un sombrero negro, el cual le impedía mostrar claramente su rostro. Aquello era imposible. No había forma de que esa mujer pudiera ver con tal detalle a alguien en esas escaleras. El lugar carecía de luz, y entonces era completamente lógico que todo entonces se tratara de un engaño de su mente, la cual le hacía pensar que había alguien que la acosaba. Cansado de tal situación, esperé a que su hijo viniera a visitarla. Le quería reclamar que la dejara sola por tanto tiempo. Después de todo, pobre mujer, tal vez lo único que buscaba era compañía. Pero yo, a mis 22 años, lo último que quería era hacerme cargo de una anciana que ni siquiera pertenecía a mi familia. Fue así que después de unos días pude verlo. Al principio cordialmente le dije que su madre noche tras noche tocaba en mi puerta, que lo hacía buscando ayuda y que lo hacía muy alterada, porque según ella, había un hombre el cual se había metido en su casa. El tema era delicado, y por más molesto que me sintiera, yo no quería que sonara reclamo. Además de que debía ser cuidadoso de referirme a la señora con problemas mentales o demencia. Pero aquello fue casi imposible. Desde el principio su hijo de inmediato se molestó, se indignó, y sin querer entrar en razón, fue por su madre directamente a su casa. La sacó y frente a mí se puso a cuestionarla sobre todo aquello que yo recién le había contado. La pobre señora solo bajó la cabeza y no respondió. No dijo nada. No mencionó absolutamente nada sobre el supuesto hombre que la acosaba. Y fue entonces que en un tono muy grosero, su hijo simplemente concluyó, dándole la orden de que no me molestara y de que no me buscara para pedir ayuda. Aquello había sido no solo incómodo, sino completamente indignante. Pero hacerle frente al hijo tal vez solo serían más problemas para la anciana. Sin embargo, todo se calmó, y fue así que pasaron algunos días, donde aquella mujer ya no tocó más en mi puerta. Sin embargo, pasada una semana comenzaron a oírse muchos ruidos justo a un lado de mi casa. Se trataba de sonidos donde claramente se escuchaba cómo es que movían los muebles, que se dejaban caer algunas sillas o se azotaban algunas puertas. Aquello era completamente extraño,
ya que siempre que su hijo venía a visitarla, lo hacía en su viejo taxi, el cual dejaba estacionado frente a su puerta. Pero en aquellas ocasiones en que se comenzaron a oír aquellos ruidos, yo jamás vi el taxi de su hijo, algún otro carro o alguien más que entrara en su casa. Sin embargo, así era. Los ruidos se escuchaban cada noche, a pesar de que era casi imposible que aquella mujer fuera capaz de provocarlos durante tantas horas, incluso hasta la madrugada. Y lo que era peor es que mi cuarto era el que daba precisamente pared con pared en la vivienda de aquella vecina. Aquella situación no solo era inusual, sino que cada vez comenzaba a molestarme más, al grado de que una noche simplemente no pude con ello y tuve que hacer algo para averiguar qué era lo que sucedía. Recuerdo que eran las 2 de la mañana. Los ruidos habían sido muy insistentes y muy fuertes. Se escuchaban muebles arrastrándose, puertas cerrándose y golpes en los muros, los cuales llegaban a durar por varios minutos. Había tratado de ignorarlo, de dormir, pero era imposible, por lo que en un punto lleno de coraje salí de casa. Caminé a la puerta de junto y comencé a tocar el timbre incontables veces, golpeando con los nudillos y el puño en la puerta. Pero nada, nadie salía, nadie atendía mi reclamo. Hacía frío y recuerdo que justo cuando pensaba volver a mi cama, fue que entonces la vi en la ventana. Se trataba de esa anciana, la cual desde el primer piso me hacía señas, luciendo muy desesperada, como pidiendo que no me fuera, que hiciera algo, porque al parecer algo la amenazaba. Aquello ya no tenía sentido. Solo podía pensar que de alguna forma esa mujer buscaba llamar la atención. Y era así que por algún medio se ponía a hacer todo el ruido cada noche, con la intención de que alguien acudiera a visitarla. Fue así que no quise saber más y simplemente me fui a mi cuarto. Aquellos golpes, si bien no habían cesado, al parecer habían comenzado a ser hechos en otro lado de aquella casa, como si se hubieran cambiado de habitación, provocando así que ya no fueran tan perceptibles desde mi cama. Fue así que todo pareció calmarse y pronto me quedé dormido. Al día siguiente fui a la universidad. Regresé a casa un poco tarde. Eran alrededor de las 9 de la noche. Ya casi era invierno, por lo que tan pronto se iba la luz del sol, es que comenzaba a hacer algo de frío. Yo ese día iba con ropa ligera, ya que no pensaba llegar tan tarde, razón por la cual antes de llegar a casa ya me estaba muriendo de frío. Recuerdo haber dado la vuelta a la esquina y al comenzar a caminar por el pasillo que daba a mi casa, fue que entonces la vi. Ahí estaba aquella anciana, la cual tocaba insistentemente en mi ventana. La pobre apenas si tenía una blusa muy delgada, pero aquello parecía no incomodarle. Sin embargo, al verla en tales condiciones, de inmediato me acerqué para ayudarla. Me preocupaba que fuera a enfermarse, pero eso a ella al parecer no le incomodaba. Vamos, yo diría que ni siquiera sentía el viento tan helado que hacía en ese momento en la calle, porque al estar junto de ella y preguntarle qué se le ofrecía, fue que de inmediato me tomó de los brazos y pude sentir sus manos completamente frías, heladas, como si ya llevara mucho tiempo en esas condiciones en medio del frío. De inmediato quise convencerla de entrar a su casa, o incluso a la mía, pero ella desesperada insistía en que ya no podía más, que debía ayudarla a sacar a aquel hombre de su casa. Yo trataba de calmarla, pero ella incesantemente me interrumpía, como si no pudiera oírme, repitiendo una y otra vez que debía ayudarla, para así encontrar aquello que aquel hombre había ido a buscar hasta su casa.
Ahí fue que me quedé callado, porque ya no solo veía una persona que la acosaba, sino que ahora aseguraba que iba cada noche solo para buscar algo entre sus habitaciones. Ahí me pareció que la pobre mujer había perdido por completo la razón, por lo cual accedí a acompañarla con la supuesta intención de ayudarla a encontrar cualquier cosa que ella me indicara. No se alegró, pero era evidente que la vida le iba de por medio en terminar con aquella misión. Una que para mí solo sucedía en su cabeza. Fue así que entramos, y todo parecía en orden. Sin embargo, el silencio era increíblemente inquietante. Afuera a esa hora se podían oír algunos coches y el viento, pero una vez dentro de su casa, era como si hubiéramos entrado en otra dimensión, donde cualquier sonido que ella o yo hiciéramos se escuchaba con mayor intensidad. Yo quería que dejara de alterarse, por lo cual comencé a hablarle en voz baja, tratando de llevarla a la parte de arriba, mientras preguntaba los detalles de qué era eso que debíamos buscar. Sin embargo, ni siquiera ella misma lo tenía claro. Decía que aquel hombre no quería decirle, pero aseguraba que debía de tratarse de algo pequeño, algo como un pendiente, anillo o pulsera, ya que aquella persona llevaba días saqueando sus cajones, aquellos donde ella tenía todas sus joyas y alhajas. La verdad, no creía nada de lo que me decía, por lo que simplemente la encaminé directo a su habitación, asegurando que no debía de preocuparse, ya que yo mismo la iba a ayudar a encontrar aquello que necesitaba. Pero pronto cambié de opinión. Al entrar en su habitación no podía entender cómo es que todo estaba tan desordenado. Sus muebles completamente volteados, con ropa regada por todos lados, con todo tipo de pequeñas cajas vaciadas en el suelo, puras cosas que seguramente aquella anciana guardaba. Fotos antiguas, figuras de porcelana, ropa, montones de zapatos, cartas, algunas revistas y todas sus alhajas. Un desorden total, como si alguien efectivamente hubiera volteado su habitación para encontrar algo en medio de todas sus pertenencias. Aquello bien podría haberlo hecho ella sola. Sin embargo, era imposible que con su estado tan débil y tan delicado ella misma hubiera podido voltear la base de la cama, el sillón, el ropero e incluso el tocador, los cuales todos habían sido puestos patas para arriba. No había duda. Alguien más había estado revisando por todas partes, dejando un desorden a su paso. Aún así no podía entenderlo. No tenía sentido. Y mientras veía desconcertado el lugar, fue entonces que aquella mujer me tomó del brazo y me llevó hasta otra habitación. Al llegar ahí, la puerta estaba cerrada, pero ella, muy alterada, me pidió que por favor empujara para poder abrirla. En ese momento sentí miedo, duda, incertidumbre y confusión. Sin embargo, quería que todo acabara, por lo que, sin entender exactamente lo que hacíamos, simplemente le seguí la corriente. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. Empujé un par de veces y me di cuenta que en el suelo la puerta arrastraba, por lo que comencé a jalarla hacia arriba, y fue entonces que se pudo abrir un poco. Lo hice con más fuerza, hasta que por fin pude empujarla lo suficiente para que ambos pudiéramos pasar. Y al entrar en aquella habitación me quedé sorprendido. Se trataba de un cuarto completamente cubierto con páginas de libros en las paredes, entre las cuales había colgados todo tipo de crucifijos, de cruces con diferentes tamaños, materiales y formas, todos diversos, pero todos puestos en las paredes junto a infinidad de rosarios y muchas imágenes de diversas deidades religiosas. No tenía idea alguna de que esa mujer fuera tan devota, pero al parecer así era.
Aquella era una habitación no solo de alguien obsesionado con artículos religiosos, sino de alguien que definitivamente parecía quererse proteger de algo maligno, de algo relacionado con el diablo. El aspecto de esa habitación era impresionante. Mi sorpresa era tal que absorto me acerqué a una de las paredes para ver a detalle las figuras e imágenes de algunos santos. Pero pronto me di cuenta que no solo se trataba de figuras e imágenes, sino que aquellas hojas de libros en realidad se trataban de páginas de la Biblia. Páginas con salmos escritos y subrayados, las cuales estaban pegadas por toda la habitación. Aquello me pareció una locura, una aberración de alguien completamente alejado de la realidad y de toda cordura. Al ver esto, yo ya estaba listo para irme de ahí. Y fue entonces que la vi. Aquella anciana se levantaba después de haber buscado en una caja de madera que estaba en el piso. Y traía consigo un pequeño colgante, el cual muy alegre me mostraba. Se trataba de un pendiente sujeto a una pequeña cadena, el cual en el centro mostraba la figura de un macho cabrío, en una pose humanizada, señalando con una mano hacia arriba y con otra hacia abajo. Aquella figura estaba hecha de plata, la cual parecía ser muy antigua. Sin embargo, eso no me importaba. Lo que me parecía aberrante, inquietante y absurdo era el rostro de aquella anciana, la cual completamente alegre y extasiada sostenía entre sus manos aquella antigüedad, asegurando que eso era precisamente lo que ese hombre había ido a buscar a su casa. En ese momento, muy molesto, le dije que era suficiente, que si eso era lo que buscaba aquel hombre, entonces que se lo diera cuando lo viera, y ya con eso la iba a dejar de molestar. Yo entendía que esa mujer estaba completamente loca, por lo que sin decir más salí de la habitación, pensando seriamente en irme de ahí, para jamás volverla a escuchar. Pero fue entonces que por fin sucedió. Al estar en el pasillo junto a las escaleras pude verlo con mis propios ojos. Efectivamente, en su casa había un hombre, uno increíblemente enorme, vistiendo un traje impecable a rayas, de calzado fino, con anillos ostentoso entre los dedos, de manos muy gruesas y arrugadas, con uñas largas y negras, y con ese sombrero el cual le cubría todo el rostro, dejando ver tan solo una horrible sonrisa debajo de su cara. Aquel se trataba de un ser completamente imponente, el cual al verlo de inmediato me hizo paralizarme por completo, provocando que no me pudiera mover, haciendo que no supiera cómo responder, dándome cuenta que después de todo esa mujer no había mentido. Y fue entonces que sucedió. La anciana salió de la habitación, con aquella reliquia entre sus manos, llena de euforia, ofreciéndosela a aquel hombre, aquel que en ese momento me cerraba el paso. Ahí el individuo se le acercó a la anciana, tomó el pendiente de entre sus manos, mostró su horrible sonrisa y bruscamente la tomó del cuello. Aquel individuo poco a poco comenzó a alzarla del suelo, mirándola fijamente a los ojos, para después, en un movimiento brusco, apretarla entre sus dedos y así romperle el cuello. Yo estaba horrorizado. No sabía qué hacer y solo podía notar la satisfacción de aquel hombre,
quien disfrutaba de sostener entre sus manos aquel cuerpo inerte de la anciana, mientras poco a poco volteaba a verme, mostrando esa horrible sonrisa debajo de su rostro. Ahí fue que sentí que todo estaba acabado. Mi cuerpo comenzó a perder fuerza. Mis piernas se doblaron. Y sin saber cómo exactamente, fue que de alguna forma pude poner mis manos en el barandal de las escaleras. Algo en mí comenzó a responder y comencé a dar pequeños pasos, dirigiéndome directamente hacia las escaleras. Recuerdo haber bajado el primer escalón y fue entonces que algo me golpeó. Se trataba del cuerpo de la anciana, el cual aquel hombre me había aventado en la espalda, provocando que ambos cayéramos y rodáramos por las escaleras. En mi bajada recibí muchos golpes y fue entonces que caí a la planta baja. Completamente débil alcé el rostro y lo último que recuerdo haber visto fue aquel ser bajando las escaleras. Con aquel pendiente entre sus manos y esa terrible sonrisa bajo de su rostro. Después de eso no recuerdo más. Hasta que al día siguiente fue que sin saber cómo desperté en el sillón de mi casa. Los ruidos al exterior me habían hecho levantarme. El ajetreo afuera de la casa de al lado era tanto que muchos vecinos ya se habían reunido para saber qué era lo que sucedía. Yo, sin entender nada, simplemente salí para enterarme. Y de acuerdo a lo que se decía, era que la pobre anciana había sido encontrada muerta. Esto porque la noche anterior se había roto el cuello al resbalar y caer por sus escaleras. Después de oír eso, simplemente me metí a mi casa. No entendía bien qué era lo que había sucedido. Si es que lo había soñado, vivido o alucinado. El caso es que mi cuerpo me dolía. Los golpes los sentía en el pecho, las piernas y la espalda. Pero no quería decir nada, porque si no me metían a la cárcel por asesinato, de menos me tacharían de demente o de loco. Fue así que todo quedó ahí. Los ruidos en la casa de al lado jamás volvieron a escucharse. Sin embargo, nunca pude volver a ser el mismo. Porque hay ocasiones que al estar en mi propia casa, a veces creo ver algunas sombras entre la oscuridad, haciéndome pensar que tal vez eso no ha acabado. Porque después de todo, no tengo forma de saber si eso es provocado por mi propia mente, ya sea por miedo, por engaño, o porque en verdad somos capaces de ver algunos seres que caminan entre nosotros y que no necesariamente son parte de los vivos. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.